Buenos días. Vamos a lavar primero. Himnario. Himnario, página 264. Vamos a lavar un himnario más. Alabanza número 344.
a hacer la recitación con el presente de los servidores. Semana pasada vamos a recitar 2 veces Salmos 144, 3 a 4. Recitemos: Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo de hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Salmos 144, 3 a 4. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo de hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Esta semana es Eclesiastés 5, 15 a 16. Recitemos 2 veces. Eclesiastés 5, 15 a 16. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Eclesiastés 5, 15 a 16. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Próxima semana, Santiago 4:14, leamos juntos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. A continuación, el pastor predicará la palabra de Dios. Buenos días. Primero vamos a orar juntos a Dios. Oremos juntos. Dios Padre, que siempre nos amas, te agradecemos tanto que tú vives. Hoy día también nos has permitido y nos has dado la gracia grande para estar ante tu palabra, Señor. Hoy en día estamos teniendo el problema de coronavirus. Los santos también están en la dificultad. Sin embargo, tú que conoces todas las situaciones y que controlas toda esta situación, ante ti, Señor, con un corazón más anheloso, oramos a ti. Este proceso tan difícil ayuda para que podamos ir venciendo con la fe y aférrenos nuestros corazones, protégenos y guíenos. Creemos en ti, Señor, y confiamos en ti. Este mundo sabemos de que estamos corriendo hacia el tiempo que no nos falta mucho. Realmente estamos viviendo en una época donde realmente falta poco tiempo, donde tú vengas. Ayuda para que podamos estar más despiertos y preparados para recibirte. Y ayuda para que no vayamos a la perdición. Nosotros estamos viviendo aquí en este mundo con la fe que tú nos has dado. Con esta fe, ayuda para que podamos recuperar esta situación y también para recibir el consuelo en tu palabra. Hay muchos hermanos que están esperando esto. Tú conoces todas estas situaciones y guíenos al camino mejor, que a través de este proceso podamos conocer más de tu amor y más de tu historia, para que podamos experimentar esto en nuestra fe. Hoy día también estamos aquí reunidos ante tu palabra, aunque no podamos reunirnos todos. Sin embargo, te agradecemos por esta gracia y el amor que nos has permitido escuchar la palabra de este medio. Ayuda para que podamos ir conociendo más de tu voluntad y también a través de la palabra para que se ponga más firme nuestra fe. Hoy día también todo te dejamos en tus manos poderosas. Hemos orado en nombre de Jesucristo, que siempre nos amas y que nos has salvado en la cruz. Amén. Vamos a buscar juntos Primero de Pedro, capítulo 5. Primero de Pedro, capítulo 5.
Primero de Pedro, capítulo 5. Desde versículo 7 hasta 11. Primero de Pedro, capítulo 5, desde versículo 7 hasta 11. No es tan largo, entonces vamos a leer juntos. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 7 a 11, el Nuevo Testamento. Leamos juntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya estamos entrando a la tercera semana que no estamos pudiendo reunirnos y no sé si están todos en la paz, están todos saludables. Dios, en esta situación difícil, sabemos bien y creemos de que nos va a proteger. Y si es cuando escucho la noticia de otras iglesias, también veo de que no tienen un problema grande y en sí Dios está protegiéndolos. Y como nos ha salvado y nos ha protegido, es por eso que nos rescata de esta situación. Y sabemos y conocemos bien y creemos bien que nos va a sacar de esta situación. Entonces, dentro de esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Es que pasemos esta situación con nuestra fe. Si escucho, pienso de que esto va a seguir. Yo he hablado entre los pastores en Estados Unidos y habíamos planeado para no reunirnos hasta abril. Sin embargo, se ha postergado hasta junio. Entonces, yo creo que vas postergar más, como en el gobierno también lo ha puesto, entonces también tenemos que respetar esas reglas. Pero estos tiempos obviamente es difícil y se siente solo, igual que yo, ¿no? Y un mayor dijo, ¿no?, que no tiene ya esperanza porque está todo el día encerrado en la casa y no puede hacer nada. Es por eso que dice que ya quiere ir con el Señor. Entonces realmente puedo sentir que es difícil. Entonces yo pienso que también se puede alargar más esta situación. Por eso más en esta situación tenemos que tener más fe y hay que aprender bien en la palabra cómo tenemos que recuperar y pasar bien esta situación. Porque Dios tiene todo planeado de su tiempo en este mundo. Y obviamente no nos hace pasar en esa tribulación tan grande. Sin embargo, antes de que venga esa tribulación, obviamente puede haber mucho caos en este mundo. Entonces, como ha hablado sobre estas señales, es por eso que tenemos que vencer esto con nuestra fe y hay que estar preparado para encontrarnos con el Señor. Y realmente está alargando esta situación, por eso ya no sé qué hacer y hay mucha dificultad y me siento muy solo y hay muchas tentaciones. Y yo quiero que este tiempo sea más de un tiempo de piedad. Entonces, cuando aparece el problema, siempre lo que sigue es preocupaciones. Por eso, por estas preocupaciones que tenemos, aunque yo quiera leer más la Biblia y hacer mejor mi vida cristiana o orar, como siempre
ocurre estos pensamientos, preocupaciones en mi mente, por eso no puedo hacerlo bien. Entonces, ¿yo cómo voy a poder vencer cuando aparecen preocupaciones? Por eso el tema de hoy día es que para los que están sufriendo ahora, cuando aparecen preocupaciones, ¿cómo lo van a solucionar? ¿Cómo lo van a vencer con la fe cristiana? Y vamos a aprender de la lección de eso. Por eso estamos en una existencia que si os preocupamos, quien no hay ni una persona quien nunca se preocupa, ¿no? Y no solamente yo, sino aunque las personas hayan hecho mucho tiempo su vida cristiana, siempre ocurre preocupaciones. Y hay que primero aceptar de que es algo obvio de que me aparecen preocupaciones. Por ejemplo, yo les voy a probar. No piensen en la manzana. Ahora no piensen en la manzana. Entonces, ¿van a pensar más o no? Obviamente que sí, ¿no? Por ejemplo, no piensen en el plátano. Entonces, ¿piensa más en el plátano o no? Esto es algo obvio, ¿no? Entonces, si cada vez yo pienso, ya no tengo que preocuparme, no quiero preocuparme, entonces, después de orar, otra vez me ocurren esas preocupaciones. Y realmente nos preocupamos de cómo yo voy a sobrevivir o si voy a ser contagiado del virus. Entonces, preocupaciones de la salud también. Entonces, se estresan mucho, ¿no? Cuando salen de la casa y regresando se lavan mucho la mano y se preocupan si es que son contagiados después de encontrarse con alguien más. Y hay muchos rumores acerca del coronavirus. Entonces, cuando uno se presta mucha atención en eso, aunque están leyendo la Biblia, está orando, y en el momento cuando tienen que hacer la vida cristiana y están agarrados de esa ansiedad, y es por eso que no pueden estar quietos. Y así uno ni siquiera puede dormir bien. Y después de dormir y otra vez se preocupa después de despertarse. Por eso la razón de que uno se preocupa mucho es porque son débiles. Hay que aceptar de que a cualquier persona viene la preocupación. Pero ¿a qué se le llama esto? Lo excesivo es tan malo como lo poco. Por eso es algo que ni siquiera ha pasado. Uno se pone ansioso, se preocupa. Entonces, por la preocupación, emocionalmente uno viene mucho estrés. Es por eso que es malo para la salud psicológica. Por eso este tipo de traumas, cuando se repite cada vez, entonces no puede tener mucha fuerza en hacer su vida cristiana. Van a llevar una vida de preocupación. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Va a ser una persona negativa. Y ya no van a vivir con la fe, sino van a abrir sus oídos en las palabras humanas y con la manera humana van a querer vencer. Y van a ocurrir estos pensamientos en nuestro corazón. Es por eso que los cristianos, ¿cómo van a solucionar estas preocupaciones? A través de la fe. Obviamente no podremos solucionar al 100%, sin embargo, siempre hay que practicarlo, hay que entrenar de esto. Por eso estas cosas, cuando uno no está entrenado, entonces cada vez va a ir por el malo camino. Entonces, antes de que vayamos a ese camino, tenemos que practicar más, entrenarnos más de ser piadosos. Aunque sea paso por paso, tengo que tener la fe más firme ante el Señor y más que preocupación, tengo que llevar la vida cristiana a través de la fe. ¿Por qué los mundanos tienen mucha preocupación y ansiedad? Hay una razón. El primero es que los mundanos viven acumulando tesoro en este mundo, ¿sí o no? Entonces, en este mundo, ¿yo cómo podré vivir mejor, comer mejor? Entonces, pensando de esto, entonces los pobres trabajan porque quieren ganar más dinero. Yo realmente viviendo de esta forma,
siendo viejo ya no voy a tener dinero. Entonces, no tomo importancia en lo importante, sino si yo estoy viviendo en este mundo, tengo que ganar dinero. Y entonces las personas que ya tienen su tesoro, ¿qué corazón tienen? Ay, este tesoro que ya lo he acumulado, lo voy a heredar a todos mis hijos. O sea, con estos pensamientos, los mundanos, acumulando el tesoro en este mundo, buscan el valor ahí. Es por eso que siempre tienen preocupación. La mayoría de los mundanos tienen este tipo de preocupación. Pero los cristianos, ¿en dónde están acumulando el tesoro? ¿En este mundo? No es así. Sino en el cielo, en el reino de Dios, hasta ahora estamos acumulando ese tesoro. Para acumular ese tesoro del cielo, estamos haciendo nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo la vida cristiana? Nosotros yendo al reino eterno, si es que no tenemos ningún tesoro acumulado, entonces, qué lamentable es eso. Somos quienes acumulamos tesoro en el cielo. Es por eso que es correcto de preocuparnos más del tesoro eterno. Aunque nosotros tengamos dificultad en este mundo o malentendidos en este mundo, si esto es para acumular el tesoro en el reino eterno, entonces eso es mucho mejor, porque esto es la manera que Dios utiliza. Es por eso que es muy claro la razón de que no tenemos que preocuparnos tanto como los mundanos. Y también los mundanos pueden sobrevivir en este mundo con su propio esfuerzo, porque cuando uno no se esfuerza no puede obtener dinero. Por eso cuando no trabaja bien, es por eso que no pueden ganar mucho dinero y no pueden ya vivir en este mundo. Es por eso que yo voy a trabajar duro, yo voy a trabajar mejor. Así vive en esa preocupación. Pero ¿cómo viven los cristianos? Obviamente nosotros tenemos que hacer las cosas debidas al 100%. Sin embargo, aunque yo trabaje al 100%, si Dios no me ayuda en eso, entonces somos quienes no podemos hacerlo. Por eso Dios Dios ha dado el ejemplo de Egipto e Israel. Y los egipcios han jalado el agua del río Nilo y así han cultivado. ¿Y qué pasa en Israel? Si en Dios no da lluvia a Israel, entonces ellos no pueden cultivar. Igual que nosotros, aunque yo quisiera cultivar, si es que Dios no me ayuda, entonces no podemos vivir en este mundo. No es que vivamos con la preocupación de cómo voy a vivir en este mundo, sino hay que preocuparnos de cómo Dios me va a ayudar viviendo como hijo de Dios y a qué manera yo voy a vivir recibiendo la ayuda de Dios. Somos unas personas así, es por eso que no tenemos que tener preocupaciones en este mundo. Dios es quien ha creado el universo y hasta ahora es quien está controlando la historia de la humanidad. Es por eso que el destino de cada uno, Él está guiándonos, especialmente los cristianos renacidos, haciendo qué puede vivir en este mundo. En la Biblia está la respuesta. Por eso quien está viviendo conforme a la palabra de Dios, para los cristianos, no es correcto tener preocupaciones mundanas. Y en este mundo están viviendo las personas pidiendo las cosas necesarias. Por ejemplo, yo tengo que preparar la casa, yo tengo que hacer muchas cosas. Y es por eso que en este mundo, sí o sí, viven obteniendo las cosas necesarias. Obviamente es por eso que ocurren preocupaciones. Sin embargo, nosotros, ¿con qué manera Dios nos da las cosas necesarias? Primeramente, buscar su reino y su justicia, y entonces se les añadirá todas las cosas. Esto es la regla de Dios. En el momento cuando uno vive a la voluntad de Dios, entonces Dios nos da las cosas necesarias a nosotros. También podemos poner el ejemplo de un ejército. Cuando un soldado está
dando todo su esfuerzo para pelear en la batalla, entonces el país mismo le ayuda para que él pueda vivir bien y como después permite que todas las cosas sean buenas para ese soldado. Yo antes cuando estaba en el ejército había un comandante que tenía 2 estrellas y como tiene 2 estrellas tiene un carro muy bueno, su casa es muy grande y empezando desde la mensualidad del colegio de todos sus hijos se le abonaba todo, igual que esto, ¿no? Los cristianos, ¿cómo obtienen la necesidad? Busca primeramente su reino y su justicia. Primero cuando hacemos la obra de Dios, entonces después Dios nos ofrece las necesidades de nuestras. Por eso la preocupación del mundo y nuestra preocupación sí o sí tiene que haber una diferencia. Sin embargo, las preocupaciones mundanas cuando entran en nosotros y sin conocer la manera de Dios, entonces al final cuando uno, aunque haya recibido la salvación, van a vivir en la misma preocupación que los mundanos. Es por eso que nosotros, acerca de la palabra preocupación, siempre puede ocurrirnos en nosotros. Sin embargo, cuando esa preocupación sigue y sigue viviendo en este mundo, entonces, ¿qué va a pasar al final? Un cristiano salvo, verdadero, ya no va a vivir con la fuerza de Dios, sin embargo, solamente está viviendo con su propia fuerza como otros mundanos. Es por eso que nosotros, acerca de la preocupación o ansiedad, es ir paso a paso para ir cambiando poco a poco hacia Dios. Uno no puede cambiarse de repente, ¿no? Si entra en preocupación, ¿cómo podemos dejar todos en las manos de Dios así de repente? Sin embargo, escuchando la palabra, aunque aparece siempre las preocupaciones, entonces tengo que dejarlo en las manos de Dios, confiar más en el Señor con nuestra fe. Cuando haya estos pensamientos en nuestro corazón, entonces cada vez de que pasa más tiempo, nuestra fe va a crecer. No sé hasta qué límite se va a solucionar las preocupaciones a través de la palabra de hoy. Sin embargo, es necesario aprender, ¿no? Aunque demore un poco de tiempo para ponerse en práctica, pero mínimo hay que saber teóricamente de que esto ocurre, ¿no? Cuando damos el examen de manejo, también damos el examen de teoría. Y aunque uno haya sacado 100 en el examen, entonces no quiere decir de que puede manejar bien, ¿no? Igual que esto, nosotros teóricamente tenemos que entender de que esto es la solución y eso tengo que entenderlo en mi corazón y después se pone en práctica y ahí uno puede experimentar de lo aprendido. Por eso lo que Dios quiere y que el poder se manifiesta así, hay que saberlo. Por eso, ¿por qué aparece preocupaciones en nosotros? Es por la preocupación que uno tiene por el futuro o por las memorias pasadas que no es buena. Entonces uno se preocupa de que quizás puede ocurrir de nuevo. Supongamos de que las personas que tuvo un accidente de tránsito grande, entonces cada vez de que uno maneja va a pensar, ¿no? Ese tiempo yo había sufrido tanto, voy a tener más cuidado en manejar. Algunos piensan así. Entonces, esto ocurrió en Corea y he visto en el internet y había una persona que estaba preparando para mudarse después de 2 años, pero se preocupaba tanto de que y dijo que yo no quiero mudarme por la preocupación de que el dueño va a subir la mensualidad del alquiler después de 2 años. Pero eso es una preocupación muy futura, ¿no? Se está preocupando anticipadamente después de 2 años de lo que va a ocurrir. Entonces no es tan bueno preocuparse del futuro. Obviamente los que son más sensibles y los que son muy preparados en cualquier cosa, entonces puede haber muchas más preocupaciones que otras personas. Quizás hay un lado malo, pero también bueno. Pero cuando esto se excede de esa preocupación puede caerse en la fe. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a ir solucionando las preocupaciones que tenemos? Eso hay que aprenderlo en la palabra.
Veamos primero de Pedro, capítulo 5. Este primero de Pedro, cuando fue escrito en el año 65, cuando antes de que ocurriera el caos de Roma, y el emperador Nero había quemado todo Roma. Y esto le culpó a los cristianos y puso ese rumor de que los cristianos han encendido es la ciudad de Roma. Y desde ese entonces hubo muchas dificultades, tribulaciones a los cristianos. Y en ese tiempo también Pedro fue crucificado. Y también muchos cristianos fueron comida de los leones y también fueron crucificados. Y justo antes de que ocurriera estas situaciones, apóstol Pedro ya supo de lo que iba a ocurrir. Es por eso que ha escrito esta carta de primero de Pedro. Y que la tribulación está empezando y que esto va a seguir. Y está alertando. Y los cristianos que están ante esta tribulación, nos fue dada este libro. Y también esto es un aspecto que podemos recibir lección de esto. Y cuando uno está pasando por las situaciones que quizás antes nunca lo ha pasado, entonces es obvio de que aparezcan preocupaciones, pero en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Y esto nos está enseñando en 1 Pedro. Veamos capítulo 5, versículo 7. Leamos juntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí dice la palabra ansiedad. Entonces yo he buscado la definición principal de la ansiedad. ¿Qué significado tendrá esta palabra ansiedad o preocupación? Y esta palabra tiene un significado de pieza. Quiere decir que está partida en muchas piezas. ¿Qué quiere decir esto? En pedazos, ¿no? Quiere decir que un corazón está partidas por muchos pedazos. Y los cristianos tienen que unificar sus corazones para ir adelante, pero por muchas preocupaciones el corazón está partida en pedazos. Por eso uno tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer eso. Por eso se recuerdan muchos pensamientos y por eso yo también estoy muy de acuerdo de esto. Realmente está partido en pedazos y que está dividido el corazón. Esto es preocupación. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 10. Aquí también aparece un personaje y este corazón realmente está partido en pedazos. ¿Se está grabando bien el video? San Lucas, capítulo 10. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí María, hermana menor de Marta, y ella escuchaba la palabra bajo Jesús. Entonces, para María, y ella estaba sentada justo bajo los pies de Jesús, porque era tan especial ese tiempo que vino Jesús a su casa. Es por eso que estaba escuchando la palabra de Jesús. Pero el corazón de Marta, su hermana mayor,
y estaba muy ocupada en preparar muchas cosas y estaba trabajando tan duro y es por eso que le pregunta a Jesús, Jesús, mi hermana ni siquiera me está ayudando y solamente está ahí sentada escuchando la palabra. Dile algo a mi hermana. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Veamos otra vez versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús es quien ve el corazón de uno. Pero viendo a Marta, y estaba haciendo muchas cosas, ¿no? O sea, las cosas que eran innecesarias para hacer, estaba haciendo muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces le ocurre ansiedad, ¿no? Y ocurre ansiedad de que haciendo esto no puedo solucionarlo bien, entonces hago otra cosa y no puedo solucionarlo bien, no puedo terminarlo. Entonces, como dije que la preocupación, ansiedad tiene significado de partir en pedazos, igual que ella estaba partido en pedazos y no podía unir su corazón. Juan el Bautista, después de Juan el Bautista ha vivido una vida muy simple de comer miel o de poner una vestidura. Y así uno también tiene que vivir. Nosotros también cuando estamos trayendo muchos trabajos, entonces uno se preocupa diciendo que tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, tengo que hacer esto. Hay muchas cosas que hacer. Igual que Marta. Entonces uno escuchando esa palabra, uno no puede pensar de que ya entonces no voy a servir nada en la iglesia, solamente voy a escuchar la palabra. No es así. Hay que saber cuál es la prioridad. Obviamente uno tiene que hacer servicio, pero mínimo en el tiempo de que cuando escucha la palabra de Dios o cuando tiene que hacer la vida cristiana, hay que dejar todas las cosas atrás y hay que poner en prioridad eso. Pero ¿por qué siempre nos está ocurriendo la preocupación o afanes? Es porque no escogemos la buena parte. Hay que buscar primeramente su reino y su justicia y hay que vivir poniendo en el centro la palabra de Dios, pero hay muchas cosas de que uno se preocupa. Versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María ha escogido la buena parte. Por eso María, ¿qué fe tuvo? Los discípulos, ellos quisieron que Jesús sea rey y tuvieron ese corazón de quién iba a estar al costado de Jesús. En ese momento, Jesús dijo que yo tengo que morir. Y los discípulos no entendían. Pero ¿qué hizo María? Ha roto su perfume, ¿no? Y dijo que donde se predique este evangelio, para que se predique los actos de María. O sea, María va a tener una recompensa tan grande en el cielo. Y María ha dado este perfume, este alabastro que cuesta 300 denarios. Y no solamente está escrito en los 4 libros evangelios, sino Jesús dijo que se predique las obras de María en los lugares donde se predica el evangelio. Por eso hay que saber escoger la buena parte y ponerse en práctica las palabras que hemos aprendido y así nos va a dar más gracia. Al final, a Lázaro ha sobrevivido. Jesucristo ha resucitado a Lázaro después de 4 días. ¿Por quién Jesús ha resucitado a Lázaro? Yo creo que más que Marta es por María que lo ha resucitado, porque realmente estaba bajo los pies de Jesús, escuchaba muy bien la palabra de Dios y entendía y estaba despierta, y es por eso que también no solamente ha roto su perfume, sino para que su hermano menor pueda resucitar, hasta le permitió experimentar de esto a María. Y esto es cuando nosotros vivamos la fe
Dios cómo nos está ayudando y cómo realiza su historia y así nos está enseñando. Por eso, para disminuir la preocupación, ¿qué tenemos que hacer? Entre muchas cosas, hay que disminuir las cosas innecesarias. Y también vivir en este mundo es tener una relación humana. Y tenemos que encontrarnos con muchas personas para predicar el Evangelio. Sin embargo, cuando uno tiene muchos amigos y por los amigos es influenciado en muchas cosas mundanas, quizás por esa relación puede ser influenciado mal las cosas en nuestra vida cristiana. Hay muchos casos de que uno se cae predicando a otros. Por eso, en el momento de predicar a otros, para guardar bien la relación humana, entonces siempre hay que dejar una distancia necesaria y también hay que orar a Dios. Y también hay que cortar las ramas innecesarias. Por eso hay que guardar el tiempo necesario que nos fue dada. Por eso cuando hay muchas cosas y muchos trabajos, quizás eso se puede convertir en preocupaciones. Por eso cuando uno se preocupa mucho, también ocurren estas preocupaciones. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 21. En San Lucas 21 está hablando Jesús acerca de las señales de la última época. Y estaba cargando su cruz y estaba hablando a las mujeres. Pero antes de irse, ¿qué dijo? Versículo 34, capítulo 21, versículo 34, leamos juntos. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Especialmente en la última época, dice que no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, porque estas cosas se pueden endurecer mi corazón y tener problema en mi vida cristiana. Cuando uno vive de glotonería, embriaguez y afanes, entonces el corazón va a estar tan duro. Es por eso que uno no va a saber distinguir el tiempo y con un aspecto vergonzoso puede estar ante el Señor parados. Eso está hablando aquí. Mínimo nosotros, por los afanes que ocurren en esta vida, uno no debe quebrantar su vida cristiana. Como Cristo que me ha guiado hasta ahora, entonces no tengo que estar de pie avergonzadamente por las cosas que yo como o bebo en esta vida. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. De lo que nosotros nos preocupamos, hay algunos tipos. Y aquí está hablando así en versículo 25. San Mateo, capítulo 6, versículo 25, yo les leo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por eso esto es algo que Jesús dijo. Entonces, ¿de qué no tenemos que afanarnos? Dice que por la vida, o sea, por la salud excesiva. En versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, dice que hasta Dios es quien protege y alimenta a las aves. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos nosotros? Por eso, cuando se expande este coronavirus en este mundo pasa igual. Quizás es posible de que seamos contagiados. Tampoco es que los cristianos nunca van a ser contagiados, ¿no?
Y Dios también quizás puede permitir esa situación, pero hay que tener la fe de que tenemos esa protección de Dios. Entonces yo tengo que cuidarme bien y dejar todo en las manos de Dios. Y cuando yo tengo esa fe de que me va a proteger, entonces así será. Versículo 27, leamos juntos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, uno se preocupa y crece su estatura. No puede ser así, ¿no? Por eso afanar, preocupar, no es digno. Y esto hay que grabarlo en nuestra mente. También versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Por el vestido, no, por el vestido afanarse, esto tampoco es correcto. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso, por el problema de comer y de beber y de vivir, entonces no somos quienes podemos preocuparnos de estas cosas siendo cristianos, porque Dios ciertamente nos ha prometido todo esto y Jesucristo también está diciendo, no os afanéis, diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Dios conoce todas nuestras situaciones futuras también. Es por eso Dios nos está diciendo que no hay que afanarnos. Versículo 33 es un versículo muy conocido, ¿no? Leamos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto ya le había explicado. ¿Qué es? ¿Qué es el reino de Dios? Es cielo. ¿Qué es su justicia? En Romanos 17 está diciendo que en el Evangelio apareció la justicia de Dios. Por eso, en sí, podemos decir que es cielo y el Evangelio y también todas las cosas relacionadas con Dios. Y cada vez de que sea así, tengo que intentar de vivir mejor para el Señor, también predicar. Y en ese momento las cosas que restan, Dios va a alimentarnos. Es por eso que no hay que preocuparnos o afanarnos del problema de alimentar. Apóstol Pablo también dijo, ¿qué soldado va a dar su propio dinero para trabajar en el ejército? El país es quien se encarga de dar dinero, ¿no? Igual que Dios. Pero nosotros somos muy débiles. Versículo 34, leamos juntos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es por eso que nosotros no hay que afanarnos por el día de mañana, porque esto traerá su afán en ese día y cuando llegue ese día, entonces Él es quien permite un nuevo día. Entonces no hay que excedernos de nuestra preocupación y afanar de las cosas futuras que ni siquiera ha ocurrido. Regresemos a 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y después, ¿qué tiene que haber? ¿Por qué? Tiene que haber un por qué aquí. Entonces, marquen con un lapicero. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué quiere decir tiene cuidado de vosotros? En la Biblia coreana está un poco difícil, pero en la Biblia de inglés dice He cares for you, o sea, te está cuidando. ¿Por qué tenemos que dejar toda la ansiedad sobre Jesús?
Es porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos está cuidando. Es igual de la palabra de Jesús, ¿no? Jesús es quien protege, nos guía y nos ayuda. Ustedes cuando los padres engendran a un hijo, entonces hasta que se independice ese hijo hay que proteger bien a este hijo. Y también como no tiene la casa propia, es por eso hay que vivir juntos. Y como no puede ganar dinero, hay que ganar dinero los padres y hay que educar bien. Esto es la responsabilidad y la obligación de los padres, ¿sí o no? Obviamente en este mundo hay muchos padres que no tienen esta obligación, no lo sienten, ¿no? Es por eso cuando vemos de cómo crecen los niños, realmente es muy cómodo, ¿no? Por eso podemos decir de que era muy bueno cuando estuvimos bajo el control de nuestros padres, cuando estuvimos en el colegio. Ahí era más cómodo nuestra vida, ¿no? Igual que esto, Dios, ¿por qué dice que tenemos que dejar en las manos de Dios nuestras preocupaciones? Es porque Dios nos cuida a nosotros. Igual que un pastor cuida a sus ovejas, Dios nos está cuidando. Es por eso hay que tener toda nuestra ansiedad sobre Jesús. Y he visto otra traducción diciendo que la ansiedad está en Él, ¿no? No es que yo tengo la ansiedad, sino toda esta ansiedad Dios es quien lo soluciona en vez de mí. Es por eso que tenemos que dejar y botar toda nuestra ansiedad a Él. Pero nosotros, nuestra carga tenemos que cargarlo a Jesús, sin embargo nosotros estamos cargando. Vamos a buscar Salmos capítulo 55. Si vemos aquí, realmente es una carga tan pesada y lo está cargando, se está preocupando y así está viviendo. Como yo tengo esa preocupación, es por eso que el Señor no puede cargar mis preocupaciones, hay que dejarlo en Él, porque el Señor es quien nos protege. Salmos capítulo 55, versículo 22. Versículo 22, leamos juntos. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y esta carga tan pesada que es carga del mundo, preocupaciones de la economía, de la riqueza, de la salud, de los hijos, esto es algo que yo no lo puedo solucionar, pero yo lo sigo cargando. Hay que dejarlo y botarlo en Jesús. Y en la Biblia coreana está bien expresado. No es solamente cargarlo, sino cargarlo y echarlo, o sea, botarlo. ¿Pero por qué? Dice, Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. También vamos a buscar Salmos capítulo 37. Es un versículo que a los cristianos les gusta más. Salmos capítulo 37. Salmos 37. Si vemos aquí, mas busca primeramente su reino y su justicia y se os dará, se le añadirá todas las cosas, ¿no? Capítulo 37, versículo 4 y 5, leamos juntos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Si yo tengo esas afanes, es por eso que el Señor no tiene oportunidad de trabajar por nosotros. Cuando yo me estoy preocupando y por esto estoy en ansiedad, entonces es mucho más cómodo dejarlo en las manos de Dios, pero una cosa tan simple no lo podemos cargarlo y así queremos confiar en el Señor. También vamos a buscar Salmos 68. Salmos capítulo 68, versículo 19. Versículo 19. Leamos juntos. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Cada día nos colma de beneficios el Dios.
Quiere decir que tiene nuestra carga cada día. Como conoce que cuán tribulación tenemos y cuán dificultad, es por eso que Él quiere que carguemos en Él. Pero nosotros cuando nos preocupamos, esa carga queda en mí. Hay que dejarlo en las manos de Dios. Entonces así Dios nos da una paz. Y Dios quiere darnos eso a nosotros, pero no sabemos disfrutar esa paz. Qué lamentable es esto. Por eso en San Mateo 11 Jesús que dice, cargados y trabajados, todos vengan a mí. Yo les daré descanso. Hay mucha carga tan pesada, ¿no? Hay problemas tan grandes en este mundo. ¿Y realmente ustedes dieron toda esta carga al Señor? Cargados y trabajados, ven a mí, ven en pos de mí. ¿Qué quiere decir esto? Hay que dejarlo todo en mí. Y esto quiere decir que así Dios va a tener ese yugo y a ti te daré un yugo ligero, humilde y mansedumbre para que puedan vivir pareciéndose a Jesús. Por eso nosotros, realmente esto es algo muy simple y es asombroso, pero uno no puede creerlo. Por eso siempre hay preocupación. Obviamente es imposible no haber preocupación, pero hay que practicar de dejarlo en Dios y en los ojos de cualquiera. Siempre tiene que vivir en paz. Uno siempre se está preocupando y pareciera que atrás le está siguiendo a alguien. Y Dios está enseñándonos esta palabra a nosotros. Por eso estas preocupaciones se pueden solucionar dejando en las manos de Dios. Yo preocupándome se puede aumentar mi estatura de mi codo. No, no es así. ¿Cuál es la manera de uno solucionar? Siempre hay que practicar de dejarlo en el Señor. Señor, yo tengo estas preocupaciones, pero yo confío en ti. Entonces, la preocupación que tengo en mi corazón lo dejo todo en tus manos. Tú soluciónalo. Vamos a buscar juntos Primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 5. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta ahora nos cuida. Hasta ahora nos cría. Somos tan débiles que hasta que vayamos ante el Señor tenemos que recibir y vivir en la protección y el cuidado de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que dejarlo en Dios, esa preocupación. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros y cada día nos quiere dar la paz. También veamos versículo 8. Sed sobrios y velad. ¿Cuál es la razón que tenemos que dejar la ansiedad? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, ¿qué quiere decir? Pónganse las pilas. Esto quiere decir, es algo muy importante. Sed sobrios y velad. Cuando uno no comprende de esto, entonces van a ser agarrados del diablo. ¿Por qué dice sed sobrios y velad? Porque cuando uno no está despierto, entonces dice que como león rugiente. ¿Ustedes han escuchado el león rugiente? Yo he visto un video gracioso. Hay un perro pequeño y en la pantalla de televisión y se escucha el león rugiente, que está rugiendo un león. Entonces los perros no pueden moverse y están nerviosos. Solamente le hizo escuchar el audio de un león. Por eso realmente cuán miedoso sentirían cuando ve en la vida real un perro si se encuentra con un león. Dice que los esclavos, o sea, viendo el animal león, entonces tiemblan, ¿no? Por el miedo. Igual que el diablo, es muy fácil de que uno caiga en la fe. Por eso hay que velar y ser sobrios. Hay que ponerse las pilas.
Porque si no, uno puede ser agarrado del diablo. ¿Por qué cosas? Por las preocupaciones, por las cosas mundanas. Es por eso que a ese tipo de personas, diablo siempre está caminando alrededor de eso. Y también en Job 1, vamos a buscar juntos. Y el diablo siempre está viendo a quién comer. A los cristianos peor, ¿no? Vamos a buscar Job. ¿A quién yo voy a hacer caer hoy? Si vemos en Job capítulo 1, versículo 7, aquí dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Pero ¿a quién? Satanás vio a quién, en ese momento vio a Job, ¿no? Porque otras personas estaban viviendo como uno quería, pero Job estaba viviendo bien ante Dios. Es por eso que Satanás, rodeando la tierra y andando por ella, ha visto a Job. Es por eso que le dio la tentación, la prueba. Pero Job estaba despierto y es por eso que ha pasado esta prueba. Entonces, si no estamos despiertos, especialmente los cristianos, van a ser comida del diablo. Vamos a regresar otra vez a 1 de Pedro. Es por eso que Satanás, no hay ningún lugar donde no haya el diablo. Hoy en día, ¿dónde va a rodear más el diablo? Estamos más en la casa, ¿no? Es por eso que el celular, YouTube, Internet, y el diablo obra más ahí o no. Y yo he visto una noticia en Corea y dice que es el cuarto N y es una página web donde es una pornografía. Entonces, para entrar, registrarse ahí tiene que pagar $1,500 para descargar los videos. Entonces, ahí está poniendo trampas el diablo. Entonces, fácilmente lo agarran las personas. Entonces, las personas que han entrado ahí se ha revelado todo. También hay políticos que han entrado. Entonces, miren cómo va a ser el resultado. Dios lo va a revelar todo. Pero hay que saber que el diablo también obra en el Internet. No hay ningún lugar donde no está el diablo rodeando en este mundo. Así obra el diablo, porque conoce muy bien nuestras debilidades. Es por eso que las personas que están en afanes o en preocupaciones, más a esas personas obra el diablo. Por eso cuando uno se siente solo, cuando están solos en la casa, ni siquiera pueden salir a la calle, entonces el diablo pareciera que ya no va a trabajar, ¿no? Pero no es así. Vamos a buscar Salmos, capítulo 10. Salmos, capítulo 10. ¿A quién el diablo está fijándose? Salmos, capítulo 10, desde el versículo 8 yo les voy a leer. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos está acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndola a su red. Versículo 10, leamos juntos. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Cuando vemos los documentales de los animales, entonces, ¿has visto cómo los leones cazan a los ciervos? Primero van así silenciosamente, están pegados todo su estómago en el piso y después va silenciosamente cuando está cerca, lo agarra fuerte. Igual que el diablo. Él no viene así de repente. Por ejemplo, un elefante dice que cuando es un elefante recién nacido, es el momento más peligroso porque no pueden caminar. Y así los leones miran eso, ¿no? Pero cuando está en el grupo, no puede tocar. Igual que Satanás.
Nos hace caer cuando estamos solos, fuera del grupo. 정말 무서운 존재입니다. 그 존재가 산길차를 찾아서 돌아다니면서 외로운 자를 Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras muchos desdichados. Él está buscando a los que son más débiles, los que están fuera del grupo. Y hay que saber de que Satanás está andando en el internet también. Y él tiene mucha fuerza, muchos poderes, hay que saber. Y obviamente esos poderes están siendo limitados de Dios, sin embargo, es una existencia que tiene mucho más poder que nosotros. Es por eso que rápidamente podemos caernos en el diablo. Por eso no hay que preocuparnos y hay que velar, hay que estar despiertos. Pero Satanás tiene un punto débil. ¿Saben qué es? Los leones son muy miedosos, ¿no? Entonces, pero cuando están encerrados en una jaula, ¿tienen miedo o no? No hay miedo, ¿no? Y nosotros podemos burlarnos de dando comida. Igual que esto, aunque el Satanás tenga mucho poder y sea mucho miedoso y quizás nos puede matar, sin embargo, ¿qué pasa si este Satanás está encerrado en una jaula? También esto puede ocurrir en los cristianos. Vamos a buscar juntos Pedro, primero de Pedro, capítulo 5. No tenemos que ser el punto de Satanás. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Versículo 9 leamos juntos. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta historia de Satanás, aunque nos den tantos padecimientos a nosotros, pero en ese padecimiento tenemos que estar en contra de eso. No hay que ir atrás, sino en ese obra tenemos que pelear contra eso. ¿Y a qué se refiere esto? Vamos a ver Santiago, antes de Pedro. Santiago vamos a buscar juntos, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 7. Leamos juntos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces el diablo realmente es muy poderoso y pareciera que es una existencia. Sin embargo, cuando nosotros estamos en contra del diablo fuertemente, entonces al final el diablo va a huirse. Esto es algo muy importante. Pero en el momento cuando peleamos con el diablo, ¿con qué tenemos que pelear? ¿Con taekwondo? Vamos a buscar Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. En el momento de que peleamos con el diablo hay que estar preparados. Cuando uno no está preparado, entonces se cae. El Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11, leamos juntos. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando estemos en la batalla con el diablo, ¿qué tenemos que hacer? Hay que vestirnos de toda la armadura. Cuando un soldado sale a la batalla y está con un ropa deportivo, va a perder, ¿no? Hay que vestirse de toda la armadura, hay que ponerse su casco y toda su vestidura armada y su pistola, y hay muchos instrumentos necesarios para pelear. Igual que esto, se necesita la armadura. Estados Unidos tiene el mayor poder de los soldados, pero ¿por qué ellos es el número uno? Es porque tiene todos los instrumentos. Cuando un soldado se viste, hay muchas cosas que hay adentro. Una pistola muy buena,
también un casco. 헬멧 두박 총 맞으면 웬만하면 뚫리지 않는 거. 그런 장비들이 우수하니까 Y como esos 세계 최강이 된 겁니다. 사실은. equipos son tan armados, es por eso que puede ser el número uno en pelear. 그냥 대적해서는 백전백패죠. Hay que vestirse de toda la armadura. 너무 부담 갖지 마세요. Y no quiero que se sienta mucha carga o que hay que vestirse de toda la armadura, ¿no? Pues no es así. Hay que meditarlo. Versículo 13. 13절. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. 서기 위함이야. Esos equipos hacerlo cada uno para que sea de nosotros, como si compramos uno a uno. Entonces después de preparar todo esto, entonces yo como cristiano podamos estar firme. Por eso, ¿qué es esta toda la armadura? Versículo 14, veamos. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad es la palabra, ¿no? Y es algo que nunca se cambia. El evangelio que hemos recibido, que nunca cambia, esto es la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que vivir dignamente para el Señor. Coraza es algo que se protege el pecho. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuán importante es el evangelio? Cuando uno no está seguro de su salvación o del evangelio, entonces ni siquiera puede empezar la batalla, porque ni siquiera tiene una vida. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Qué es escudo de la fe? Uno cuando está viviendo tiene que tener una fe para llevar la vida cristiana, ¿no? Y para vencer todas estas cosas, la fe dice que hay que tomar el escudo con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la parte más importante es la cabeza, ¿no? Hay que taparlo bien con el yelmo. Por eso cuando uno ni siquiera tiene seguridad de la salvación, no puede hacer nada. Por eso hay que tomar el yelmo de la salvación y sí o sí tiene que haber un equipo para atacar, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahora es para protegernos. Hay un equipo para atacar. Es el escudo, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Uno tiene que estar bien entrenado en la palabra de Dios. Hay que leer la palabra, recitar la palabra, y de la palabra que uno ya tiene que tener la fe de vencer esas palabras. Algunos cuando veo están llevando muy bien la vida cristiana, sin embargo no tienen la fe. Una fe que haya recitado, una fe que le da consuelo, y si no tiene esto, entonces está saliendo a batallar con el diablo sin ninguna espada. Tiene que haber una espada para pelear, ¿no? Tiene que haber una pistola para pistolear a su enemigo. Entonces el diablo va a vencer si uno no tiene esto. Uno tiene que saber mucho la palabra. Quien tiene más la palabra, quien lo haya recitado, entonces uno tiene esa fe de vivir conforme a la palabra de Dios, y como uno tiene la palabra puede vencer en la batalla del diablo, puede hacer caer al diablo. Jesús también recibió tentación del diablo, ¿no? Cuando empezó la vida pública, después de ser bautizado a Juan el Bautista en el desierto por 40 años, no ha comido y después fue tentado del diablo. Adán ha caído en la tentación del diablo. Sin embargo, Jesús sí se tenía que pasar de esa tentación para llevar nuestros pecados en la cruz, ¿no? Pero Jesús dijo, Deuteronomio 6 y 8, escrito está, escrito está, escrito está. Esas tres palabras, tres tentaciones ha vencido con la palabra de Dios, utilizando la palabra de Deuteronomio. Vamos a buscar San Mateo. Si no hay palabra, no puede vencer nada. Aunque uno quiere ganarlo, tiene que haber una palabra. Si ocurre, aparece preocupaciones, tiene que saber en su mente y recitar una palabra relacionada a preocupaciones. San Mateo capítulo 4.
Versículo 4, leamos juntos. Se respondió y dijo, escrito está. ¿En dónde está escrito? En Deuteronomio 8 estaba escrito y ha utilizado la palabra de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así has vencido la tentación. En versículo 7 también dijo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Esto es la palabra que utiliza de Deuteronomio capítulo 6 y 8. Y ha pasado la prueba oscura del diablo. Y en versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto utilizó la palabra de Deuteronomio capítulo 6. ¿Y en ese momento se apartó el diablo o no? Obviamente se apartó por un rato, pero regresó y otra vez Jesús lo ha vencido con el versículo. Por eso no es solamente recitar un versículo nada más, no. Siempre tenemos que recitarlo, hay que meditarlo y hay que hacer que esa palabra sea mía y así yo puedo vencer al diablo. Y sin hacer esto, entonces uno cómo puede vencer al diablo. Tenemos que tener la palabra como nuestra espada. Y en este tiempo hay que recitar más y en la palabra meditando. Entonces cuando siente que es una palabra muy buena hay que leerlo para recitar, ¿no? Entonces esas palabras dadas tengo que escribirlo, pegarlo en las paredes, en el baño, así para que yo pueda memorizarlo. Dios nos ayuda para que se pueda hacer todo. Como yo antes le había mencionado, había un mayor que tenía 80 años, memorizó todos a Mateo capítulo 1, Filipenses capítulo 4, Efesios capítulo 5, entero. Y bajo las manos poderosas podemos hacer todo. Por eso tenemos que tener la espada de la palabra. Así nosotros podemos vencer las preocupaciones. El diablo por las preocupaciones hace caer nuestra vida cristiana. Vamos a regresar a 1 de Pedro, capítulo 5. En el momento cuando atacamos al diablo, ahí huimos. Ahí huye el diablo de nosotros. Hay que vestirnos de toda la armadura. Dentro de la armadura lo más importante es el evangelio, la fe y problemas relacionados a la salvación. Por eso cuando está puesto un base bueno de nuestra fe, entonces recibimos la palabra necesaria y así podemos vencer al diablo con las palabras dignas. Obviamente nos aparece preocupaciones, afanes, entonces tenemos que buscar los versículos relacionados a los afanes. Hay que recitarlo para que sea mía. Entonces así, agarrando ese versículo podemos vivir. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículos 6 y 7, Nuevo Testamento, versículos 6 y 7, leamos juntos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está diciendo, por nada estéis afanosos. ¿Creen que esto es posible? Yo creo que cuando nos entrenamos sí es posible. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. No sabemos a qué ángulo se va a ir esto, sin embargo, quien haya orado con su fe, entonces esa solución podemos saber de que Dios nos ha dado. Entonces,
En versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esto quiere decir que Dios es mucho más poderoso que nosotros y dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En vez de estar afanosos o en preocupación, tenemos que dejarlo en Dios. Entonces así nos da paz en nuestro corazón. Y pareciera que esta palabra es nada, sin embargo, en el momento cuando tenemos recitado esto, memorizado, nos da mucho consuelo. Estas palabras hay que memorizar. Por eso, como no hay este tipo de versículos en nosotros, es por eso que siempre vivimos con afanes. El diablo sucesivamente nos está atacando. Ni siquiera tiene una arma de protegernos de la tentación del diablo. Hay que tener la palabra siempre. Ustedes han escuchado en África hay unos mosaicos y ellos son muy altos. Y conoce a qué caza. Ellos cazan leones y con una vestidura roja se pintan sus caras también y con una lanza larga van a atacar a los leones. Entonces pone en fila 3, 4 personas y con una lanza muy larga, entonces lo hinca al cuerpo del león. Y si yo no lo hago, entonces mi compañero que lo haga. O sea, hasta los leones lo saben. Entonces, viendo a los leones de que se huyen, viendo a estas personas acercándose, realmente es maravilloso. Los cristianos tienen que ser así, ¿no? Y aunque el diablo está rodeando la tierra buscando a quien atacar, viéndonos quizás se puede huir. ¿Por qué siempre estamos perdiendo en la batalla del diablo? Es porque estamos viviendo en preocupación. En nosotros tiene que haber la palabra y eso es lo que nos protege y recibimos el poder de eso. Hoy día hemos aprendido una palabra muy importante, por eso este versículo 6 y 7 hay que memorizarlo. Por eso cada vez que ocurre afanes y preocupaciones, siempre hay que memorizarlo, meditarlo y regresar a la palabra de hoy y para recibir consuelo. Nosotros también hace tiempo en la iglesia de Corona hemos escuchado, hemos visto una película, ¿no? Había un cuarto de la oración y alguien estaba allá adentro, estaba orando y en post-it ha pegado entre las paredes para memorizar y en un cuarto pequeño ha entrado y ha orado y esta película se basa en que esta mujer ora y ocurre y siempre se soluciona de sus oraciones. Entonces esta mujer sale y dice, yo te digo en el nombre de Jesucristo, Satanás, apártate de mí, apártate de mí. Entonces Satanás después se ha huido. Y como esta película, igual que nosotros, ¿hasta cuándo nosotros vamos a ser atacados del diablo y vamos a ser utilizados? Con la palabra tenemos que ir venciendo y firmemente tenemos que atacar. Y como dice en Santiago 7, atacar al diablo, entonces el diablo se va a huir. Con este corazón firme tenemos que llevar nuestra vida cristiana. Y dentro de un circo, cuando el león está siendo golpeado, no puede hacer nada, ¿no? Regresemos al tema principal. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Al cual resistí firmes en la fe. Porque cuando vencemos con la fe se puede ganar, ¿no? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Más que las preocupaciones que ustedes tienen, hay muchos más cristianos que tienen mucho más preocupaciones que nosotros, ¿sí o no? Los cristianos que existieron antes que nosotros recibieron mucha persecución, tribulación. Realmente ellos han llevado la vida cristiana dando su vida.
Entonces, hay muchos libros que tratan de esto. Muchos cristianos fueron martirizados para guardar su fe. Realmente el afán que tenemos nosotros es incomparable. Realmente solamente estamos teniendo problema económico por no salir de la casa. Disculpen porque quizás no les entiendo de todo, pero hay que saber de que los cristianos antes que nosotros han sufrido mucho más que nosotros. Entonces siempre hay que agradecer de que Dios permite la prueba a nosotros que se puede aguantar y nos hace aguantar. En Corintios capítulo 10, 13 también dice. Y como tiene esa palabra de la promesa, nosotros tenemos que tener esa firmeza de que es verdadera esa promesa. Y en este tiempo también en muchos lugares los cristianos están sufriendo mucho. Hay Mongolia en Sudamérica y hay muchos países que los misioneros van y sufren más que nosotros. Entonces nosotros también, ¿no? Mínimo estamos viviendo en un país rico, ¿no? Que tiene muchas riquezas. Sin embargo, aunque tengamos este coronavirus, hay que saber de que hay mucha protección de Dios. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 10, es una palabra muy importante, leamos juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si vemos aquí, dice Dios de toda gracia. Todas las cosas que yo estoy orando, estoy haciendo por la gracia de Dios. Él es que me da todo y hasta ahora me ha guiado hasta acá. Y ese Dios de toda la gracia que me ha dado la salvación, Dios de gracia, ese Dios, ¿qué va a hacer conmigo? Aquí dice, nos llamó a su gloria eterna. Obviamente entramos en su gloria eterna, ya está preparado todo eso. Dice aquí gloria eterna y padecer un poco de tiempo. Es al contrario, ¿no? Por eso nosotros que vamos a entrar en una gloria eterna, vamos a padecer un poco de tiempo aquí. ¿Cómo nos va a hacer? Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Por eso, aunque nosotros estamos en preocupación, ahora no hay que afanarnos tanto, porque eso es el plan de Dios, porque Él rodea en este mundo para hacer caer a los cristianos. Por eso todos estos afanes tenemos que dejar en las manos de Dios, y como Dios nos está protegiendo, hay que levantarse firmes en la fe y hay que atacar al diablo. Entonces, para esto tenemos que vestirnos de toda la armadura y tener más la palabra de Dios en nosotros y comprobar más nuestra fe, y esto es la manera para ir avanzando en nuestra vida cristiana. Si es que no resistimos firmemente con esta fe, nunca podemos vencer al diablo. Y está aquí diciendo que solamente es padecer un poco de tiempo, ¿no? No es eterno este padecimiento. Solamente ese tiempo corto que Dios lo ha permitido. ¿Qué tenemos que hacer? En ese tiempo nos perfecciona más y nos afirma. También nos fortalece más y establece. ¿Qué quiere decir establecer? Esa base de nuestra fe quizás puede ser la iglesia. La iglesia también se establece en columnas de la verdad. Quizás ahora estamos pasando en una situación difícil, pero cuando pasemos bien esta situación, entonces la base va a ser más fuerte de la iglesia.
También puede haber personas que van a la perdición en la fe. Deseo que no. Sin embargo, a través de este proceso ante Dios, a nosotros está siendo más firme los bases de la iglesia, las columnas, para que podamos crecer más en la fe. Por eso, más en este tiempo, nosotros tenemos que llevar más firmemente nuestra vida cristiana. Y en el último momento, realmente que falta muy poco tiempo que Jesús venga de nuevo, vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cada vez que se acerca más el último tiempo, tenemos que orar más, porque esa oración también es la solución de los problemas que tenemos. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Siendo cristianos que estamos preparando esta última época. Capítulo 10. Versículo 23. Tenemos que agarrar nuestra esperanza porque la única esperanza es para ir al cielo, ¿no? Versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y en las buenas obras. Leamos juntos 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cada vez que se acerca más ese día cuando Jesús venga, tenemos que agarrar más la esperanza y tenemos que exhortándonos y cuidarnos entre los hermanos. Mínimos están contactando si es que están bien. Así hay que exhortarse y también hay que cuidar unos a otros entre los hermanos. Y en versículo 25 hay una palabra muy importante. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No podemos reunirnos en la iglesia. ¿Cómo podemos reunirnos? Nosotros tenemos que reunirnos por el internet, por la aplicación Zoom. Por eso desde la semana pasada hemos reunido juntos, ¿no? El martes los latinos, de los chinos, también distrito de coreanos, hemos hecho reunión de jóvenes, reunión de profesores. Me doy cuenta que estamos reuniendo más que antes. Por eso de algún lado es mejor. Por eso no hay que limitarnos de Dios y en cualquier dificultad tenemos que reunirnos siempre y aprender la palabra. Tenemos que tener esta decisión y quiero que también llevemos la vida cristiana así. Por eso hoy hemos hablado sobre afanes, preocupaciones. Tenemos que dejarlo en Dios y botarlo. Y así Dios nos va a ayudar. Si no, vamos a caernos del diablo y así el diablo va a expandir su historia. Y para eso tenemos que vestirnos de toda la armadura, tener la convicción de salvación y tenemos que protegernos de la palabra de Dios para llevar firmemente la vida cristiana. Obviamente es una situación difícil, realmente tiene que cuidarse de su salud, hay que lavar bien sus manos y ahora en Riverside cuando no se pone mascarilla la multa es $1,000, es por eso que hay que ponerse la mascarilla y no piensen en salir de su casa, solamente quédense en la casa, leer la palabra, orar, recitar. Y esos tiempos buenos quiero que lo pasen bien. Vamos a terminar con oración. Dios Padre que tiene el amor abundante que tú vives, Señor, te agradecemos tanto. Hoy día también con tu palabra nos has dado acerca de los afanes. Y más en este tiempo nos vienen muchas tentaciones, preocupaciones, afanes. Sin embargo, obviamente sabemos de que hacer así no se va a solucionar nada. Así que nosotros ayuda para que podamos confiar más en ti, Señor,
para que podamos dejarlo y botarlo 맡겨버리고 en Dios, esos afanes y preocupaciones sin ser tentados del diablo, y para atacar al diablo, para que nos vistamos de toda la armadura y para que podamos poner todos los equipos necesarios. Nos faltan muchas cosas, pero sabemos que tú, el Espíritu Santo, está con nosotros y que nos ayudas. 도와줄 것을 믿습니다. 저희를 Con 십자가에 tu gracia de la cruz nos has salvado, y en nosotros que hay esa gracia, ayúdanos para que podamos amarte más. Y 이제 pronto 여기 있으면 장창하자님이 y 실천하게 됩니다. te agradecemos, 도와주셔서 사모와 Señor, y también pronto hermana Cristina va a dar la luz y ayuda para que el hijo también pueda salir sanamente, para que ella pueda tener un corazón firme, para que pueda confiar más en ti, Señor, y más que preocupaciones, para que pueda confiar más en ti. Hoy también has estado con nosotros, te agradecemos por esa gracia y hemos orado en nombre de Jesucristo, que nos ha salvado de tu sangre preciosa. Amén. Vamos a alabar juntos. Vamos a alabar juntos, página 265, himnario número 265.
va a dar anuncio. Es boletín. El próximo martes a las 7 de la noche va a haber la reunión de los latinos y el miércoles a las 7 de la noche va a empezar el sermón en YouTube y el seminario bíblico en chino va a empezar el 9. El estudio bíblico de los chinos va a empezar a las 7 de la noche el jueves. Y el día 17, viernes, va a haber reunión de célula 3 y hay reunión de jóvenes el sábado. Y quiero que oren por el parto de hermana cristiana. Y la palabra semanal en coreano es 보고 싶어요. En inglés, I miss you. En español, te extraño. En chino es 我想你. Muchas gracias.